Carlos. ¿Cómo estás, Enrique? Lili? Buenos días. Buenos días, ya estábamos platicando fuera del aire que José Alfredo Jiménez, ¿quién no ha cantado una canción de José Alfredo Jiménez? Claro. ¿Quién no? ¿Quién no, digo? ¿Quién no? Tú Pues, que eres un fanático, ¿eh? más que fanático, Sí. soy bohemio. Prefiero ahí ser está. bohemio. ¿no? ¿Sabes que hoy se cumplen 43 años? Él murió en el 73 y se cumplen 43 años de la muerte de uno de los más grandes compositores de la música mexicana, ¿no? Tenemos grandes himnos Sí. de la música ranchera, Sí. exquisitos boleros que nos regaló José Alfredo. Así es. Y la historia comienza cuando, bueno, él nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y se vino desde muy pequeño a la Ciudad de México. Allá tenían una botica que era el negocio familiar, pero murió su padre. No le sabían ellos a la farmacia y vinieron a probar suerte a la Ciudad de México. Qué arriesgados, ¿no? Se estilaba mucho, porque aquí Sí. era, como siempre, ¿no? En la Oye, capital. se sigue estilando, pero en aquel entonces todavía más. Era Todavía como que más. ve allá para que vayas a triunfar. Había más oportunidades. Dejaron, ¿no? sí, dejaron la farmacia que todavía existe, ahí en Dolores Hidalgo. ¿Ah, sí? Sí, todavía existe. ¡Qué En maravilla! la farmacia de José Alfredo, bueno, del papá de José Del Alfredo papá. Jiménez. Y aquí probó suerte, fue mesero en un restaurante que se llamaba La Sirena. Ahí conoció a Andrés Huesca, que le ayudó a grabar sus primeras canciones. Fue jugador de fútbol en el Club Mercurio y Oviedo. Jugó con la También. Tota ¡Wow! Carvajal. Con la Tota ¿En serio? Carvajal. Sí, en aquellos Oye, tiempos era portero también José Alfredo, pero no era lo suyo, ahí por el año 46. Y después empezó a grabar, le fue muy bien porque evidentemente sus canciones eran muy buenas. Pero se casó, pero le gustaba la bohemia, le gustaba la parranda y sobre todo le gustaban las el tequilita. mujeres. Las mujeres. Entonces la combinación pues era perfecta y Ah, convirtió la cantina en un confesionario, en un lugar en donde se lloran las penas. ¿Y quién no ha estado en una cantina, no? Con Llorando una botella penas. de tequila, hablando con de esas mujeres, canciones. y con las canciones de José Alfredo. ¿No? Entonces era muy enamoradizo. Conocí a Lucha Villa y pum, le compuso una de sus canciones, Amanecí en tus brazos. Guau, Tuvo una ay, noviecita preciosa que se canción. llamaba Cristina y que se le casa. Sí. Sí, eran novios y un día le dijo, oye, no puedo verte mañana. Se enteró que se comprometió y que se casó con otro tipo. No es ¿Cómo? Sí, a mí también me la aplicaron, pero Con luego vemos. razón. Oye, Igual- con además- razón. Sí, ese tipo de cosas le pasaban. Entonces, pum, compuso esa canción. ¿Por de eso te ella. identificas con él? ¿O Me qué, identifico con él. Carlitos? incluso. No, yo y muchos, ¿no? Oye, O sea, Carlos, pero se dice de José Alfredo que no conocía de música, que él tarareaba las canciones, así componía, y luego iba con un amigo de él, se las tarareaba y el amigo ya escribía la canción. Así es, Sí. Liliana. Fíjate qué maravilla. Nunca estudió música, no sabía tocar ni la puerta. Pero iba con el maestro Fuentes, Ajá. con Rubén Fuentes, y entonces le tarareaba las canciones. Sí, tengo una canción, va, la, y él las escribía él en la las canción, escribía. y éxito seguro. Todo el mundo le cantaba las canciones, Lucha Villa, Pedro Infante, Lola Beltrán. Lola Beltrán, A la Luis fecha, Miguel, ¿quién no canta Juan todavía Gabriel. una canción de José Alfredo en un concierto, no? Todos. Sí. Claro, tiene muchos éxitos, tiene muchos himnos, no tenía la gran voz, pero ni falta le hacía. No. Realmente uno de los mejores compositores que siempre le cantó a la mujer, a la bohemia, al desamor. Tiene Y, mucho que ver su interpretación, ¿no, Carlitos? su estilo, claro, Claro, sí, ¿no? su estilo. Y Películas sobre todo la hizo letra. cine, ¿no? Hizo cine, fue actor, bueno, Bueno, ¿no? sí, en aquel entonces aparecía en también las muchos eran películas, actores, ¿verdad? pero sobre todo se le recuerda por canciones maravillosas. Caminos de Guanajuato, se murió su hermano Precioso. Gabriel y le dijo, oye, componle una canción a Guanajuato. Le digo, luego, hasta que se murió y dijo, no, ahora sí se la voy a escribir. Oh. ¿No? Aquella anécdota del caballo blanco, que no era un caballo, sino en una gira se le descompuso su coche que tuvo que dejar empeñado, que era blanco, y que se le ponchó la llanta delantera, entonces dijo, copiaba de la mano izquierda, la llanta de la izquierda estaba claro. ponchada. Y entonces ese tipo de anécdotas, de composiciones tan fáciles que se le hacían a José Alfredo y que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la música mexicana. Su tumba al principio fue enterrado en donde nació, en Dolores Hidalgo. Era una tumba muy humilde, a ras de piso, y ahora su tumba es una cosa maravillosa con un sombrero que tiene 11 metros de Visitada por diámetro, muchísima gente, ¿no? que tiene un zarape y en cada color tiene una de sus canciones. Te repito, le compuso canciones a Columba Domínguez, a Lucha Villa, a su esposa Paloma, ¿Cuántos Paloma hijos querida. tuvo? Tuvo 4 hijos con diferentes mujeres, pero hijos con su esposa Paloma. Ajá. Me parece que tuvo 3. Y uno de sus amores fue también una cantante que era mucho menor
de edad que él. Se fue a vivir con ella, se casó en Estados Unidos, aún estando casado con su esposa Paloma aquí en México. No, qué bárbaro. Se puso muy No malo se de formen como cirrosis. José Alfredo. Sí, cayó en el hospital y estuvo ahí casi un año, ya muy deteriorado. Murió a los 57 años, pero Muy la gente joven. que lo vio ¿Qué? decía que parecía de 60 y... 47. Sí. ¿Y por qué fue esto, Carlitos? ¿Por las parrandas? Por, La por- ¿Por la fiesta? por la fiesta. Le prohibía, el doctor le dijo, José Alfredo, te vas a morir si sigues tomando. Y él dijo, prefiero morir Morir. tomando Sí. que pasar 5 Sí, años sí. sin así de ese calibre. era José Ahora Alfredo. sí que su vida la llevó de una forma muy intensa, Al en todos los límite. aspectos, En todos. claro, ¿no? Sí, decidió morir. La verdad es que estaba demasiado joven. Y obviamente le sobreviven ahorita nietos, Nietos, sus hijos, su sus esposa hijos. está viva todavía, Ah, me su parece, esposa. Paloma. Habría que visitar ahora la tumba. La tumba. Claro. Claro, ¿no? Y brindar siempre Y en llevar una cantina. y cantar ahí una Llevarle canción de serenata, Coronel. ¿no? Es lo que se estilaba. Ah, exacto, ¿no? Ahora llevarle serenata al mismísimo José Ay, Alfredo. claro. José Alfredo. Claro está. Una figura increíble de la música y de la composición. Y que al final, pues, también trazó, ¿no? Cierta parte dentro de la historia de la música y dentro de la historia de las artes en nuestro país, ¿no? Con esta oleada, ¿no? De estos grandes rancheros, ¿no? Como Pedro Infante también, Y ¿no? sigue habiendo gente que lo interpreta. Sus canciones realmente nunca van a pasar de moda porque Jamás. atañen siempre al desamor y eso pasa, señores. Eso no se va a todos los acabar. días, ¿Y quién no lo sufre? ¿no? Todos los días pasa. Todos esto. los días. Ay, Carlos, pues qué gran información de el gran José Alfredo Jiménez, cómo no recordarlo, 43 años entonces de que De su falleciera muerte. Así y es. parece que fue ayer, esas canciones como dices son actuales. Claro. Totalmente. Carlitos, pues muchas gracias, a ustedes, muchas Gracias, gracias. Carlos. Que te vaya muy bien, gracias, Gracias, por gracias. esta buena información.